Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Diego Arria. Él es ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y también expresidente del Consejo de Seguridad del organismo. También es economista y fue gobernador de Caracas, la capital venezolana, durante los años 70. Señor Arria, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Gracias a ustedes. Bueno, señor Arria, narcorrégimen, narcomaduro, narcoestado, representante de los narcotraficantes venezolanos, así se ha referido usted en varias ocasiones a Nicolás Maduro. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Tiene usted pruebas de vínculos entre Maduro con el narcotráfico? Yo simplemente transcribo las opiniones muy bien fundamentadas, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene más de 40 de los miembros, incluido a Maduro, en el proceso de tráfico de drogas, lavado de dinero, también el gobierno del Canadá. Lo que hago es simplemente transcribir lo que países importantes han dicho sobre el narcorrégimen y que el gobierno venezolano ha transformado el país en un narcoestado. Eso es evidentemente incuestionable hoy en día. Señor Arria, usted ha dicho que los venezolanos han colaborado bastante con el mundo y que ahora le toca al mundo colaborar con los venezolanos, y eso sería posible por el uso de la fuerza para desalojar a Maduro del poder. ¿Considera usted que el uso de la fuerza sería hoy la única vía para salir de la crisis venezolana? Y, perdón, en caso de ser así, ¿cómo considera usted que se llevaría a cabo y se concretaría eso? Lo primero es que durante muchísimos años, de hecho hasta hace muy poco, nosotros fuimos víctimas de la indiferencia internacional, muy especialmente de nuestros vecinos en la región de América Latina. No hay un país en América Latina que la Venezuela democrática no cooperó o en el rescate de su libertad o en la defensa de sus derechos humanos. Ahora sí hemos llegado a un punto en que los venezolanos solos no podemos rescatar nuestra libertad. Es un país masacrado, aterrorizado, perseguido, torturado, y algunos dicen que los venezolanos se las arreglen como pueden. Esto evidentemente es un rechazo a todos los principios universales de protección a un país que está siendo masacrado como nuestro. ¿Considera usted entonces que la salida hoy sería por el uso de la fuerza? Sí, nosotros tenemos hoy en día un recurso constitucional mediante el cual hay un presidente encargado, de acuerdo con nuestra constitución, que es Juan Guaidó, y tenemos un recurso institucional que es el artículo 187.11 de nuestra Constitución, que autoriza a que la Asamblea Nacional pueda invitar a fuerzas militares y civiles a que nos ayuden a rescatar la libertad. De hecho, nosotros requerimos más una fuerza policial, porque hay tal cantidad de cárteles de la droga y jerarcas militares y civiles involucrados en el tráfico de droga, que realmente hay que hacer una operación para la DEA. Ahora, teniendo en cuenta su vasta experiencia como diplomático, ¿no encuentra otra salida que no sea mediante el uso de la fuerza? ¿Cree que se agotaron todas las soluciones por la vía del diálogo y de la negociación? No he visto ningún hecho en el mundo que haya sido producto su paso, rescate de la libertad en base a un proceso pacífico. He visto sí, por lo contrario, como por ejemplo el recurso institucional que sería el apropiado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay un poder de veto que ejercen dos regímenes autocráticos como son Rusia y China, que nos impiden utilizar el marco multilateral. Eso hace entonces imposible que nosotros recibamos una ayuda multilateral, lo cual obligaría a grupos de países, de alianzas de países, que invocando un principio fundamental como es la responsabilidad de proteger y amparados por la solicitud que los propios venezolanos crecientemente estamos exigiendo a la comunidad internacional, nos ayudan a rescatar la libertad. Digamos que lo que usted plantearía sería aunar las fuerzas de Fuerzas Armadas, valga la redundancia, de distintos países e ingresar de esa manera a territorio venezolano. Bueno, lo que nosotros hemos planteado, yo por lo menos, es que una intervención humanitaria sin un respaldo militar es imposible que se realice. A mí me tocó autorizar una en la antigua Yugoslavia, en Bosnia de hecho, y detrás de los camiones de las Naciones Unidas iban soldados, porque de otra manera no podían entrar ni las medicinas, ni los alimentos, ni llegar a las poblaciones musulmanas. En el caso nuestro, el régimen venezolano niega que haya una crisis humanitaria. Mientras tanto muere hambre la gente o mueren por falta de medicinas. Entonces estamos ante una tragedia monumental
en el cual el mundo tiene que decidir, dejar que los venezolanos mueran de mengua, mueran por falta de alimentos, mueran por falta de medicina, o que recurran a solicitar internacionalmente que nos ayuden a rescatar la libertad. Sin eso no será posible que nosotros rescatemos la libertad y en el tiempo en que realmente deberíamos hacerlo. Mencionaba usted previamente a Juan Guaidó, el proclamado presidente interino de Venezuela, reconocido por gran parte de la comunidad internacional. ¿Cuál cree que será el futuro de Guaidó en Venezuela? Bueno, por lo pronto es el presidente encargado interino y no es proclamado, es juramentado. De acuerdo con nuestra constitución, él ocupó el vacío ante la salida del usurpador Maduro. Su futuro, hoy en día, no hay nadie, la popularidad del presidente Guaidó es realmente excepcional, porque encarna la esperanza de los venezolanos, tenemos de rescatar la libertad. Él es hoy en día el que materializa esa esperanza. Ahora, en una dictadura, como usted y muchísimas personas describen a Venezuela, si alguien se proclama presidente, lo más esperable es que sea encarcelado inmediatamente, ¿verdad? En Venezuela esto no sucedió con Juan Guaidó. ¿Usted a qué lo atribuye? Bueno, él no sé, volvemos a la palabra, algunos dicen que se autoproclamó, no. Él está automáticamente, al ser presidente de la Asamblea Nacional y haber un vacío en el poder, como fue el caso de Maduro, lo ocupa inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, el mismo Guaidó ha dicho, el hecho de que él está libre indica que no hay un gobierno que lo pueda apresar. Las Fuerzas Armadas venezolanas, que son sobre las cuales está, cuyos fusiles y bayonetas está montado el régimen venezolano, no creo que se atreva a apresar al presidente Guaidó. Hay un fraccionamiento que es indudable. Los militares no son marcianos y corresponden a un mismo patrón, un país que más del 80% repudia y condena al narcotirano de Maduro. Ustedes se imaginarán que la proporción es similar o algo similar en las Fuerzas Armadas. ¿Y en este no encarcelamiento de Guaidó cree que influye la mirada internacional cada vez más puesta sobre Venezuela? Sí, bueno, yo no creo, yo personalmente no creo que se van a atrever a apresar al presidente Juan Guaidó. Ahora vamos a hablar de Hugo Chávez. Él ganó varias elecciones y usted dijo que fue elegido por los ricos, por empresarios y también por los medios de comunicación porque era una persona fácil de manejar, que sería fácil de manejar, y voy a citarlo, a un teniente morenito de Barinas. ¿Fue finalmente tan manipulable y fácil de manejar por los sectores de poder estos? Eso veo que es una cita más o menos cercana y te la voy a repetir exactamente. Yo dije que Chávez no fue coronado por los pobres, que a Chávez lo coronaron los ricos y los empresarios, fundamentalmente de medios de comunicación, porque ellos pensaron que era mucho más fácil controlar a un teniente coronel del interior, morenito y tal por cual, que manejarse con los partidos políticos. Esa fue mi cita y, por supuesto, yo creo que esa fue la realidad. O sea, que finalmente fue manipulado por estos sectores, Hugo Chávez. No, al revés. Ah. Chávez los manipuló a ellos. Ok, se dio vuelta a la situación entonces. Ellos se jugaron realmente con la suerte de Venezuela y en gran parte son los responsables de la tragedia venezolana que floreció, se desarrolló y se creó durante Chávez y que por supuesto se ha seguido profundizando con Maduro. No, fue todo lo contrario. Cuidando sus intereses, destrozaron los intereses nacionales de los venezolanos. Ahora, a ver, continuamos hablando de Hugo Chávez. ¿Cómo explica usted sus triunfos electorales y que parte de la población se iba reivindicando su figura y también la de Maduro? Bueno, la única vez que Chávez fue realmente elegido democráticamente fue en la primera elección cuando se hizo bajo un gobierno democrático. ¿Y por qué sucedió eso? Sucedió porque los partidos políticos venezolanos, en un afán de enfrentamiento entre ellos y un descuido absoluto por el interés nacional, se dividieron en 3 o 4 opciones, lo cual le dio a Chávez que con 30 y tantos % la posibilidad de llegar a la presidencia. Esa fue la primera. De ahí en adelante Chávez creó unos mecanismos realmente electrónicos en los procedimientos electrónicos venezolanos, en el cual realmente se podían dar golpes electrónicos. De ahí en adelante comenzó la manipulación del registro electoral y evidentemente no tenía mucho más popularidad de la que por supuesto hoy en día tiene Maduro, pero era una popularidad alimentada en su momento por un barril de petróleo a 160, 170 dólares por barril y al mismo tiempo que manejaban todos los instrumentos de comunicación, etcétera, y el Consejo Electoral.
Señor Arria, ¿cómo evalúa usted el rol de la oposición venezolana, sobre todo en las últimas elecciones, a la que llegó, en cierto modo, fragmentada? No, en la última, ¿te refieres a la de Chávez o la de Maduro? No, no, a las de 2018. No, en la 2018 no hubo, esta fue la de mayo del año pasado, realmente no hubo, esos candidatos y fueron inventados realmente por el propio régimen. Los partidos, digamos, más convencionales, democráticos, no participaron en ese proceso para nada. E incluso la compañía que manejaba el sistema electrónico de votación dijo que habían evidentemente adulterado la elección. Fue tan bufa y tan fraudulenta que la comunidad internacional la desconoció. Y por eso es que tenemos el vacío de poder a partir del 10 de enero que llena el presidente Juan Guaidó. Señor Arria, el chavismo ha atravesado varias crisis a lo largo de estos años. ¿Qué diferencia a la crisis que se vive actualmente de las previas? Y además consultarle si considera usted que estamos ante el fin del chavismo. Bueno, primero, siempre hemos tenido desde Chávez una disminución acelerada de los recursos democráticos e institucionales del país, un aceleramiento del fin del Estado de Derecho, eso comienza con Chávez, una deformación y corrupción de las Fuerzas Armadas Nacionales, una liquidación de los mecanismos de medios de comunicación libres en el país. Eso viene desde la época de Chávez, se ha profundizado. Se amortiguaba mejor algunos de los aspectos, por ejemplo, en el campo económico, a pesar de las expropiaciones. Las expropiaciones industriales y de fincas en Venezuela permitieron al régimen importar 38 o 40 mil millones de dólares para comprar alimentos en un momento dado, cuando el petróleo estaba a 160. Hoy en día no llega a 9 mil millones. O sea, la crisis ha venido profundizándose como consecuencia de lo iniciado por Chávez. Chávez crea la tragedia que nosotros estamos viviendo hoy en día. Que se profundice es otra cosa, pero el rumbo, el camino, la orientación definitivamente fue Hugo Chávez. Señor Arria, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.